Queremos darles la bienvenida a todos ustedes nuevamente a una edición más, Lo Controvertido del Derecho, un programa que se realiza con los auspicios del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Y como otras ocasiones, en esta vez nos acompaña el doctor Águila Carretero. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Vamos a empezar con una nueva edición de Lo Controvertido del Derecho. También está con nosotros el doctor Carlos Aceves. ¿Cómo estás? Bien, doctor, un gusto de estar en otra sesión más. Y, por supuesto, el doctorante Jesús Aceves. ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias, doctor, y de nuevo gracias por la invitación a otro programa. Muchas gracias. Pues bienvenidos a esta mesa de Lo Controvertido del Derecho, con un tema que es hoy por hoy uno de los más importantes, creemos nosotros, en lo que tendremos que compartir y ver las diferentes reflexiones que hay en torno a los límites, a la libertad y a la libre autodeterminación de los pueblos. Porque, como ustedes saben, la libertad no es absoluta. La libertad también tiene un límite para imponer el orden, la convivencia y el respeto a los derechos de terceros. La propia Constitución así lo enmarca y hoy haremos esa reflexión. Gerardo. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con este tema, los límites a la libre autodeterminación de los pueblos. Como adecuadamente ya se ha señalado, la libertad no es irrestricta, el contrato social tiene sus restricciones, pero como lo dijo Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres. O sea, tenemos esa libertad siempre que tenemos una elección, esa voluntad de escoger, ejercemos nuestro derecho a la libertad, pero también hay responsabilidad que conlleva esa libertad. Bien, vamos a comenzar pues por entender o dar a conocer aquí en este panel el concepto de libertad, el concepto de libre autodeterminación de los pueblos y su fundamento. Y comenzamos con el doctorante. Adelante, nos puede sí, claro, participar de el concepto de libre autodeterminación de los pueblos. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, cuando hablamos de autodeterminación, o también algunos autores lo manejan como autodecisión, es la capacidad de poblaciones suficientemente definidas desde el punto de vista étnico-cultural, tienen para disponer de sí mismas y el derecho de un pueblo que tiene un estado de elegir su propia forma de gobierno. O sea, esta autodeterminación nos habla, como ya comentamos en el capítulo anterior, sobre que un pueblo puede definir su presente y su futuro de la manera que más le convenga. Dentro de esta libre determinación o autodeterminación, como comentábamos en la sesión pasada, puede darse de dos maneras. Una de forma externa y otra de forma interna. La forma externa se puede dar mediante independencia o secesión. Por ejemplo, secesión es de que varios estados existentes se unan para crear uno nuevo, donde un estado se une a otro existente, o varios pueblos se unen entre sí para formar uno nuevo. Con el caso de Estados Unidos de Norteamérica, hicieron de esa manera. El caso de México fue independencia. ¿Cómo es la independencia? Cuando tú geográficamente no estás pegado al territorio que te tiene conquistado, ¿no? Y la otra parte de libre determinación es de manera interna. Sobre todo en nuestros países, es en los pueblos indígenas de autodeterminación. La estructura teórica como tal lo vemos actualmente en el artículo 2 de la Constitución, que nos habla sobre la libre determinación y cuáles son los límites de esta libre determinación, doctor. Muy bien. Vamos a ver que de manera general la riqueza de cualquier continente, de cualquier pueblo, deriva de sus recursos naturales y humanos, de su diversidad cultural. Pues en esta zona del mundo, por ejemplo, podemos hablar de América Latina, de otra parte del mundo, pues hablando específicamente como ejemplo de América Latina, se asienta un gran porcentaje de pueblos originarios
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que la población indígena equivale al 8% de la población total. 8%. Se reconocen 671 pueblos indígenas, de los cuales 642 se ubican en Latinoamérica y 29 en las Antillas. De esta manera, entre lenguas y variaciones lingüísticas, tenemos aproximadamente 860 idiomas. Así pues, Brasil, por ejemplo, tiene 241 pueblos, Colombia con 83, México con 68 y Perú con 43. Si sumamos a Guatemala, donde 41% de la población es miembro de una comunidad autóctona, se reúne 87% de todos los pueblos indígenas de esta parte del mundo. Así podemos ver la importancia de los pueblos autóctonos, de la búsqueda de su autodeterminación, y como se están dando efectivamente hoy día hechos en el mundo, pues es algo, el tema que ahora entablamos. ¿Nos podrías compartir un poquito algo sobre ello? Claro que sí, doctor. Bueno, primero que nada, pues hay que ver la cuestión controversial en una premisa, ¿no? La cuestión es de que, a ver, ningún derecho es absoluto, ¿no? Y los derechos están fundamentados en principios, ¿no? Los derechos humanos están fundamentados en principios. Uno puede ser la libertad, otro puede ser la dignidad, otro puede ser la igualdad y otro puede ser la solidaridad, ¿no? Entonces, bajo esa tesitura y de que ningún derecho puede ser absoluto, pues puede haber las cuestiones de colisiones de derechos, ¿no? En la cual, pues, como bien mencionan, parte de este derecho que acaban de mencionar se basa principalmente en las cuestiones del principio de libertad, ¿ok? Entonces, esta cuestión de este derecho para su ejercicio, hasta dónde puede llevar su ejercicio para que no choque con otros, ¿no? Esa es la cuestión. Por ejemplo, nos dice Robert Alexy en una cuestión metodológica en el test de proporcionalidad, que cuando haya un choque de dos principios, pues se tiene que hacer la cuestión de una ponderación, ¿no? El test de proporcionalidad, ver a través de su finalidad, su idoneidad y la proporcionalidad para ver con cuál derecho me quedo, ¿no? Entonces, bajo esa tesitura, pues sí, va a ser controvertido. Vamos a ver en qué supuestos de ciertos derechos indígenas pues pueden tener ciertos límites y cuáles no, cuando hay una colisión de derechos. Muy bien, excelente lo que acaba de decir el doctor Carlos, porque en esta tesitura podemos ver que estamos hablando de pueblos originarios que buscan su autodeterminación. Esta autodeterminación, como hemos dicho, la libertad, bueno, no es irrestricta. Sin embargo, al hablar de pueblos originarios, hablamos de origen, el principio es un origen. El principio no puede ser otra cosa que un origen que da sustento a algo más, en este caso al derecho. El principio como mandatos de optimización, ¿verdad?, que dan la vida misma, origen a una norma, a un orden, al derecho. Pero, y otra cosa, doctor, que se me olvidó decir, los principios se cumplen de manera escalonada o en grados. Entonces ahí el detalle, ¿no? Si los derechos están fundamentados en principios, pues estos principios se van a cumplir de manera escalonada, no como una regla que se cumple o no se cumple. Muy bien. Y perdón, doctor, también me voy a comentar que el doctor Carlos, muchas veces la libre determinación se puede confundir de decir, si un pueblo indígena quiere ejercer su libre determinación, es, oye, pues si quiere separar el territorio nacional, hacerse soberanos. Por eso la libre determinación se da de dos maneras, como les comentaba, de forma externa y interna. La forma interna se da mediante autonomía, la forma externa se da mediante soberanía. Es cuando el pueblo se hace soberano a sí mismo, pero en este caso los pueblos originarios de México pues no quieren separarse del territorio nacional, que es formar parte de México, pero que le respeten su autonomía. Entonces dentro de esa autonomía pues tienen límites, porque si no sería soberanía. En este caso, ¿no? Es como se da de esa forma. Y en el artículo, se debe mencionar, en el artículo 2 de la Constitución, que es lo que le da el marco normativo mexicano, en el párrafo 4 nos dice que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía, lo que venimos comentando ahorita, que asegura la unidad nacional. De hecho, esta situación cuando se hizo el movimiento zapatista, cuando se hizo esta reforma en 2001, y los pueblos indígenas, sobre todo de Chiapas, que fueron los que comenzaron esta batalla, este conflicto que se ocasionó,
esta parte se les hizo como de unidad nacional. O sea, tú estás diciendo que si nosotros, o sea, nosotros somos diversos, pero es como por demás poner unidad nacional, ¿no? Es como va a haber un solo orden, una unidad, entonces eso queda como por demás. Entonces esta parte de la misma Constitución, en el artículo 2, nos deja muy claro que es en forma de autonomía, como comentaba el doctor Carlos Usted, como esa autonomía tiene límites constitucionales y a nivel internacional también. Perdón, doctor. Claro, pero los pueblos pues tienen una historia, claro. Hay que tener memoria histórica, y sobre esto pues el doctor Guillermo García Murillo tiene amplia experiencia en no olvidar nuestra memoria histórica de los pueblos. ¿Qué nos puede comentar García Murillo? Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias a todos. Yo cuando he estado hablando, escuchándolos hablar, me viene primero a la mente el artículo 2 de nuestra Constitución, que establece precisamente los límites que están a la libre autodeterminación de los pueblos originarios. Yo pienso también que estos pueblos originarios constituyen nuestro concepto de nación. El artículo 27 de nuestra Constitución también determina en esta idea de que la nación es la auténtica dueña del país. Voy a dar lectura. El artículo 27 de la Constitución Política establece los principios fundamentales relacionados con la propiedad de la tierra y los recursos naturales en el país. Entre otros puntos, garantiza el derecho a la propiedad privada, pero también reconoce que la nación tiene el derecho de regular el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su conservación y el bienestar. Y la pregunta es, ¿quién es la nación? Y la nación, quien la constituye, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, los pueblos originarios. Realmente nosotros estamos viviendo en el territorio de los pueblos originarios que constituyen la nación. Y como ellos son los que constituyen la nación, en cualquier momento, aquello que les pueda afectar debe de ser expropiado en beneficio de los pueblos originarios. Eso es controvertido. Sí, claro. Eso es controvertido. Pero si ellos sustentan que tienen un derecho de prioridad, un derecho que antecede a cualquier otra cosa en la repartición, en la propiedad privada, pues es el problema que se ha suscitado últimamente en Jalisco, cuando dicen, esto es de la federación, es de la federación, esto es del estado, es del estado, esto es del municipio, es del estudio, del municipio. Esto es de los pueblos originarios, los que en todo momento tendrán el derecho de recobrar su posesión y su propiedad, puesto que son los pueblos originarios. Y lo pongo en la mesa porque también habían dicho ustedes que en las cuestiones de usos y costumbres, no sé si en otro panel o en otra mesa o en otro momento, pero decían ustedes, es que hay que ir a llevar a esos lugares cuestiones de avanzada, que conozcan los derechos humanos, porque tienen prácticas que van en contra de los derechos humanos. Y yo me quedé pensando, pues así empezó la conquista, de aquellos que creyeron que venían a traernos la civilización y la doctrina y el conocimiento del Dios verdadero. No, yo creo que el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos es la base fundamental de nuestra convivencia. Muy bien, recordamos que en el caso mexicano, bueno, tenemos una gran historia, una gran cultura, desde la salida de los aztecas de Aztlán en el año 1116 para llegar posteriormente a la tierra de los grandes lagos, donde los aztecas
fueron recibidos por Tezosomoc, luego tenemos el primer señor azteca Camapixtli, etcétera, etcétera. Tenemos una gran historia. Esto refleja que las diferentes regiones tienen diferentes cosmovisiones, cosmogonías, es decir, creencias, religiones, prácticas culturales, sistemas jurídicos, lenguas, organización social, interrelaciones, concepciones del mundo, del espacio y la naturaleza. Estamos hablando de diferentes grupos que van desde los pueblos en aislamiento voluntario o de contacto inicial, como por ejemplo, hablando en general de la Amazonia, aquellos agricultores que pelean por sus tierras y subsistencia, y también las poblaciones autóctonas, urbanas y los grupos migrantes que buscan mejorar su calidad de vida y que defienden su derecho a la autodeterminación. Gerardo, si me permiten, o lo que acabas de decir, Gerardo, y perdón, porque quiero apuntar esto, por ejemplo, me preguntaban también otros de los alumnos que si puede haber una nación sin Estado. Sí puede haber una nación sin Estado. Lo digo por los kurdos, un pueblo que está en 4 diferentes estados porque son nómadas, pero que tienen una tradición, un idioma, una cultura que los identifican. Están entre Turquía, Irán, Irak y Siria, y que son perseguidos por estos 4 estados porque no admiten que ellos puedan estar en constante movilidad. Sigue siendo un pueblo nómada y entonces se ven afectados porque dicen que ellos se deben de sujetar a las ideas de Irán, a las ideas que impone Turquía, a las ideas que imponen estos 4 diferentes estados. Y por eso yo creo que también, ahora que lo están tomando en cuenta, a esta población, a este pueblo, que también es originario de esa región, en escala internacional, que sus derechos también deben de ser respetados. Y es importante comprender que todos en algún momento somos parte de pueblos originarios. Y de hecho, perdón doctor, lo que usted comenta, aquí en México era lo mismo con los pueblos originarios. Apenas hasta el 2001 se les dio un reconocimiento constitucional, pero antes del 2001 pues era igual, o sea, eran, por ejemplo, si ellos en un pueblo originario eligieron a sus autoridades de manera por costumbre, la propia legislación no preveía que él era el gobernante, entonces no podían acceder, por ejemplo, a programas y todo esto. Pues si yo soy el gobernante de tal sector, ¿por qué? Jurídicamente, ¿quién eres? Pues yo soy el gobernante, por ejemplo, de los Wuráricas, Purépechas. Sí, pero dime el instrumento legal, o sea, eran reconocidos. Y la lucha era para eso, para que se les reconociera en la propia constitución ser sujetos de derecho, en este caso, como incluye dependiendo usted de los kurdos. Aquí los pueblos originarios no eran nómadas como tal, pero querían ese reconocimiento, y apenas se les reconoció hace muy poco tiempo, ¿no? Y de hecho se les reconoció de una manera con los tratados de San Andrés, no completamente, pero al menos ya están ahí, ya están reconocidos y ya tienen esa personalidad jurídica para, en este caso, ellos mismos, que el Estado les reconozca sus propias autoridades. Pero sí, en México también pasamos por eso y seguimos pasando todavía, porque hay un reconocimiento, pero sí falta todavía mucho por hacer. Doctor Carlos Aceves, ¿desea agregar? Sí, bueno, yo quiero ver una cuestión primero, pues que todo parte de un ordenamiento, ¿no? Que es la Constitución, ¿no? La Constitución va a reconocer derechos, por supuesto, pero aparte de eso, pues un ordenamiento en la cuestión de cómo se debe establecer un Estado, ¿no? Y bien, la nación es parte de un Estado, porque para que exista la nación es un conjunto de personas, ¿no? Que tienen a la cuestión de un gobierno, ¿no? No tienen Estado, en esencia, no pueden ser un Estado por la cuestión de que les faltan ciertos elementos que se le deben de garantizar, pero la cuestión es que en esencia pues tiene al reconocer estos derechos totalmente, pero tiene que ir a de las otras premisas constitucionales, ¿ok? Para poder que ellos ejerzan sus derechos tienen que ir a de la propia cuestión de la Constitución, no nos debemos de salir de la cuestión del ordenamiento, ¿ok?
Y para esto, vuelvo a lo mismo, será cuestión de poner casos ya prácticos en la cuestión de cuándo puede haber una colisión de derechos en las cuestiones de los límites, ¿no? de este ejercicio. Por ejemplo, mencionaba el doctor García Murillo en las cuestiones de ciertos derechos de la libre determinación. Una cuestión es en cuestión de su territorio, en las cuestiones de reconocimiento, la Constitución lo prevé. Claro. Okay. La cuestión es de respetar su cuestión de organización política y de gobierno, económica, social y cultural. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando pueda ser que en el ejercicio de estas acciones pudieran vulnerar o meterse con el derecho de otros? Por ejemplo, me imagino una cuestión, que cierta comunidad tenga un ritual, etcétera, que a lo mejor atente en contra de la dignidad de alguna otra persona. ¿Qué va a aplicar ahí? Porque sobre la dignidad es uno de los pilares fundamentales en las cuestiones de la Constitución. El deber ser es que nadie puede ir en contra de la dignidad. Entonces, el querer ejercer una persona, vamos a decir un X ejemplo, ¿no? De esa comunidad quiere ejercer en cuestión de un ritual, y este ritual atenta en contra de la dignidad de otra persona, o hasta su propia vida. ¿Qué va a ser la cuestión? Hay un choque, una cuestión de una colisión de derechos, porque se supone que no hay nada absoluto, pero lo más cercano a la cuestión de ser absoluta es la dignidad de las personas. O alguien de aquí puede debatir que no hay nada sobre encima de la dignidad. Es que también dependiendo, pues sí, estoy de acuerdo con el doctor Carlos, pero también es dependiendo de la finalidad. Por ejemplo, hay muchos de los pueblos originarios en donde una solución de controversias es: tú robaste, tallamos, te robamos en la plaza pública y hay un árbol sagrado, te damos una vara y te damos varazos, ¿no? Eso atenta en contra de la dignidad de la persona, pues sí, pero la finalidad no es torturarlo. La finalidad de ellos es expiar, en este caso, es como una forma de pena que se hace y la persona la recibe porque no lo ve como tortura, lo ve como, sí, esa es la pena que me tocó, pero creo que es como la finalidad con que lo hace. Si la persona está sintiendo que realmente están torturándolo, afectando su dignidad, bueno, entra un derecho humano. Pero mi pregunta es, si yo como habitante del pueblo originario es una forma de expiar el pecado, por así decirlo, mi pena, sigue siendo en contra de mi dignidad cuando yo no lo hago, yo no lo pienso como si fuera mi dignidad, sino que es un castigo que estoy sufriendo por el delito que cometí. Entonces no debe entender. Claro, desde la punto de vista del derecho positivo se tiene que apegar a lo que cuestiona lo que es dignidad si comete la persona de un delito. Por ejemplo, hubo un caso... Es que lo que acabas de decir me lleva a la idea de pensar que precisamente estos conceptos de libertad, de libre autodeterminación, se tienen que abordar desde 3 esferas para poderlo comprender: el filosófico, claro, el político, mucho eso, el social y el jurídico. Y al final vamos al jurídico. Claro, con estos 3 aspectos abordar la esfera jurídica, pero no podemos tener el planteamiento de una esfera jurídica si antes no queda claro cuál es el aspecto como lo marca Jesús. O sea, aquí es una cuestión también de carácter filosófica, de cosmovisión, de cosmogonías, y luego vamos a ver lo que conviene políticamente, lo que socialmente se percibe y lo que jurídicamente se establece. Pero si solamente es el plura lex, el lex, no me quiero poner una cuestión ultra mega positivista. No. Pero fue lo que dijiste. Pero a ver, la cuestión es, le comete esta persona, la cuestión es por acción o omisión, ok. Lo sancionan con latigazos y esta persona que le dan latigazos lamentablemente pierde la vida, ok. Ahí ante los ojos del derecho pasó algo. La cuestión es, ¿será tipificación de un homicidio? ¿La ley no le va a hacer nada? Atenta en contra, lo hace. Por eso tenemos... Hay colisión, queda claro. Hay colisión, por eso tenemos que ver el ámbito de los 3 aspectos. El aspecto social, el aspecto del valor y el aspecto de la norma, ¿no? Recuerdo a Manuel Reale con la teoría tradicional del derecho, ¿verdad? Pero a final de cuentas, todo tiene límites, porque recordamos el artículo 22 de la Constitución, ¿verdad? No, penas excesivas, por ejemplo, ¿verdad? Hay una razón que nos obliga a ponderar, ¿verdad? Claro. Pero hay una cuestión, siempre la discusión de estos temas ha sido que realmente hay una armonía que es muy difícil entre la cuestión sociológica, la cuestión cultural, histórica, con el derecho.
Y más porque son, como decirlo, dos tipos de dimensiones, ¿no? En la cuestión de que cómo desplegar, armonizar tanto la cuestión del derecho de las personas que no se pertenecen a la cuestión de pueblos originarios y los que sí. Ok, yo cuando era diferentes observaciones de tesistas que sobre estos tipos de derechos, siempre la pregunta matona es ¿y cómo armonizar entre ambas dimensiones? Es muy complejo. Es complejo, por eso ambas dimensiones. Las discusiones deben ser, por eso, multidisciplinarias. Claro. Ya lo habíamos señalado, porque por las diferentes cosmogonías que hay. Claro, sí. A los positivistas dicen nada por encima de la Constitución, sí, pero por encima de la Constitución está la dignidad. Sí. La dignidad está por encima de la Constitución. Y también, claro, pues, sí. Y la dignidad es un principio y es universal. Y aparte se cumplen escalas, ¿no? Porque en es un principio, porque es universal. Por eso en escala. Cuando se daña la dignidad, aunque sea el sistema jurídico islámico, si nos vamos a otro sistema, la lapidación, va en contra de la dignidad. Sí. Va en contra de la dignidad. Y no es que tú lo veas así o yo lo vea así. No. Ahí, lapidar a una mujer es contrario a la dignidad. Por eso los kurdos han sido sancionados, porque le cortan el clítoris a las mujeres al nacer. Y tú nos puedes explicar más sobre eso. ¿Qué sucede con una mutilación del clítoris en el sistema islámico de los kurdos? Bueno, la mutilación del clítoris es un atentado al derecho natural. Porque naturalmente nacemos con todas nuestras partes y entonces no nos puede negar lo que la naturaleza nos dio. En el caso de las mujeres, el clítoris tiene una función, ¿no?, hormonal y de placer. Responde a las hormonas y da placer porque la naturaleza hizo que para que el ser humano pueda subsistir tenga algo bueno en la reproducción y produce el placer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quitárselo? Lo que la naturaleza dio, el ser humano lo tiene que quitar. Eso atenta contra la dignidad humana. Y ahí está lo controvertido de los kurdos, que dicen los kurdos, bueno, es que nosotros así lo vemos, esa es nuestra cosmovisión, y entonces tú dices, no, pero va contra la dignidad de la mujer, y va contra los derechos humanos, y por qué no puedes mutilar. Claro, ahí es donde está la controversia. Pues, sí, pero por ejemplo, pero ¿hasta dónde los países del orbe debemos de sancionarlos por eso? No sé. Es que no es pregunta. Claro, ahí la cuestión de que si bien se les respeta la cuestión de derechos, pero no pueden estar, no ir apegado a la cuestión del derecho positivo. O sea, tarde o temprano iba a requerir tarde o temprano. O sea, gente que era pegada a la razón. Es correcto. Y este supuesto de la mutilación, a mi punto de vista, no cabe ni en el derecho natural, ni en la cuestión del derecho positivo tampoco, ni en la cuestión filosófica de dignidad. Porque si es una cuestión de costumbres, a la persona a la que le están inculcando eso, si le inculcas eso, cree que eso es lo correcto. Y si lo mutilas cuando crezca y tenga más raciocinio, se va a dar cuenta que realmente a lo mejor no era lo más digno para ella, pero alguien tomó anteriormente una cuestión de su decisión de hacerlo. Pero que sería lícito imponerles a ellos nuestra cosmovisión. Porque iba en contra de la libre determinación. Pero se vulnera la cuestión de la dignidad. Pero claro, el tema que estamos abordando aquí son límites a la libre autodeterminación. Es que no hay nada irrestricto, así restricto. Yo creo que debe haber algo que restringe la racionalidad. Puede ser un buen punto para empezar. De hecho, hay un caso que investigué que nos dice, voy a poner una fracción, dice: en el 2006, bajo el retratado marco jurídico, se dio a conocer la noticia de la amenaza de expulsión de diversas mujeres en el ejido de un ejido del estado del sur de nuestro país por haberse casado con hombres ajenos a la comunidad, derivado del acuerdo de la Asamblea General Legislataria celebrado en febrero de ese año. Como medida de presión para que los alojaran, el ejido fueron privadas a las mujeres, al igual que a sus grupos familiares, acceso a servicios básicos como energía eléctrica, agua, luz, a efecto de que se fueran, sus tierras y todo lo que tenían. Los acuerdos tomados por la Asamblea General Legislataria en el artículo 37 mencionan que las mujeres que se unan en matrimonio o en unión libre con hombres ajenos a dicho ejido deberán radicar fuera del mismo, así como las obligaciones de los hombres de informar tal disposición a sus hijas y que en caso de que los sujetos obligados no cumplan con esta normativa serán desalojados del mismo.
O sea, tanto hombres como mujeres en este caso. Claro, Pero claro. esa discusión se tiene, pues no cuesta. Así es, de hecho, en este Legalmente, está porque estaba en un reglamento y fue el debate en el artículo 2, el artículo 3 de las restricciones de la libre determinación, en este caso, que nos dice que respetar las garantías individuales, los derechos humanos de manera relativa y la dignidad de los integrantes de las mujeres. Entonces, son como varios casos en y me llamó mucho la atención, ¿no? Es que aquí Porque se puede alegar libre determinación, en este caso, como va en contra de la integridad de las mujeres, ese es el debate. Es que depende de qué supuesto. Yo diría lo siguiente, por ejemplo, es un buen caso. Hay otro caso que ahí está defendiendo las cuestiones de la pureza de esta comunidad. Así es. Y al momento de que se pierde esa pureza, entonces si hay una colisión de derechos. Y mi primero mirar cuál es la cuestión de la finalidad, en la cuestión de un derecho u otro, y luego la cuestión de la idoneidad. Por ejemplo, la cuestión es, ¿cuál es, si yo quisiera un argumento a favor de que sean expulsadas, cuál es la finalidad de ser expulsadas? Porque si no las expulsamos, ¿qué va a pasar? La finalidad es seguir protegiendo la pureza de esa comunidad, y al poner otra persona ya no es pura. Okay, la cuestión de la idoneidad es la medida más ecuánime para lograr esa finalidad. A mi punto de vista es sí, porque si se pierde la pureza de la cuestión de la comunidad, ya no puede volver a ser como antes. Entonces, un derecho que si se pierde es muy difícil de restituir. Pongo otro ejemplo que pasó, ¿no? En algún estado de la República. ¿Qué pasó? Estaba también una comunidad indígena. Entonces, un buen día empezó a ir otras personas de otra religión a predicar, ¿no? Que van a las mañanas a las casas los fines de semana a predicar, ¿no? Entonces lograron persuadir a ciertas familias de esta comunidad indígena al borde de lograrlos convencer de practicar otra religión. En poco tiempo esas partes de esas familias de esa comunidad indígena empezaban a profesar otra religión. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta la asamblea los expulsa, obviamente a cuestión de golpes, etcétera, los expulsan, y estas personas aparentemente son desplazadas. Posteriormente, estas personas presentan un amparo indirecto a las cuestiones de restituir la cuestión de sus derechos, ¿no? Y ahí había una colisión de derechos, las cuestiones de desplazamiento, las cuestiones de privación de la vivienda digna versus la libre determinación. El juez de distrito, ¿qué fue lo que pasó ahí? Hay una colisión de derechos y es un test de proporcionalidad. Lo que argumentaba era, al momento de que nosotros dejemos que esas personas cambien de religión, automáticamente pierden la pureza, y la pureza en algunas comunidades tiene miles de años, que si se pierde es algo que jamás se va a volver a reponer. Entonces, en la finalidad del test de proporcional la pasó, pero en la cuestión de idoneidad, de buscar la medida más idónea para la cuestión, más adecuada para cumplir, no había otra más que expulsarlos, para que no se contaminara la cuestión, para que no se perdiera eso va en relación con la otra etapa, que es la necesidad. Claro. O sea, era necesario. Cuando hay una alternativa es que el acto es necesario. Ahí no había otra, era necesario. Era necesario. Ahí sí. Si van a matar. No, y aparte, como la pureza la recupera. La pureza es algo que no se vuelve a No, restituir. y tiene que ver con la cosmovisión, Claro. de la religión. Entonces vas a fracturar el pueblo. Y eso cuando se puede reparar, que no se puede. Ya no se puede. Entonces, la cuestión es una sanción de darle azotes. En una cuestión, ¿cuál es la finalidad? Sancionar. Vamos a la idoneidad. ¿Existe otra medida para sancionar? Sí. Entonces por consiguiente no es proporcional. caray, a mí me parece tan controvertido, ¿verdad? Porque yo, siendo Guillermo García Murillo, mexicano, pluricultural, con muchas naciones, pero además esta mezcla de latino con árabe, español, indígena, pues es lo que constituyó esta naturaleza de la raza de bronce. O sea, nosotros somos la raza de bronce con una identidad propia, pero precisamente por todo este cúmulo pluriétnico de lo que somos los mexicanos. La mexicanidad como tal, pues es fruto de un mestizaje. Somos lo que somos en virtud de nuestra historia. Exactamente. Y Ronald Dworkin, en La democracia posible, dice que los derechos de las minorías, cuando son excluidos, también deben de respetarse. Es decir, esas chicas, pues bueno, si no quieres que esté en el pueblo, adelante, pero mis derechos ahí están y deben de permanecer.
Y lo que estás haciendo se tiene por lo opuesto, porque va contrario a mi derecho y a mi dignidad, Sí, pero... a mi libre autodeterminación de saber pues, con quién me caso. No, desde luego que sí, pero la cuestión es que ahí hay una colisión de un derecho individual con un colectivo. Y la cuestión es, no, totalmente de acuerdo, pero hay derechos que si se violentan ya no pueden volver a restituirse. Y la cuestión es, si una comunidad... Eso me parece como de Hitler. No. La raza aria. Ay, no, como Una de las la características... raza superior y natural. Una de las características... Lo Sí, digo sí. porque es controvertido. Sí, o sea, pero ahorita que lo estás diciendo, pues también estos Es que una no característica... entendieron la historia. Una característica esencial de los Perdón, pueblos... perdón. No, claro. Una característica esencial de los pueblos originarios es su pureza. Digo, perdona a los pueblos de Bueno, holocausto y No, genocidio. es que es parte de lo que se defiende en la cuestión de los pueblos Ahorita originarios. me viene a la memoria un axioma de Morelos que decía: solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Vicio y la virtud es lo que va a distinguirnos. Fíjate, por lo demás. Fíjate, ¿cuántas castas había en la Nueva España? Bueno, nomás se las platico, en los extremos. El peninsular, que era el que se sentía dueño y señor, el encomendero, ¿no? Y Era el que nació en España y que llegó aquí. Sí. Y el que nació aquí seguía siendo peninsular, pero criollo. Era el criollo. Y luego la casta era para el mestizo. Y luego venía el indígena. Y luego venía el negro. Bueno, al colmo del salta para atrás. Aquel que era hijo de un afroamericano y un indígena. Ese mestizaje era el salta para atrás. Y ser salta para atrás es el que menos derechos tenía en la colonia. Es más, la propia Constitución de 1812, Cádiz. la Constitución de Cádiz, no le reconocía a los negros un concepto de igualdad porque no tenían armas. Los indígenas sí, pero a los negros no. Y a pesar que era una constitución de lo más liberal. Y estas cuestiones, Carlos, yo lo pongo en lo controvertido de que ¿qué pueblo del mundo realmente es tan puro? Es que la cuestión es, 100% no, pero la cuestión es que si se deja que se mezclen, entonces ya no será un pueblo originario. Y van a desaparecer. Y desaparecería. Entonces ya la razón de ser de que la Constitución regule Pero en y contrario proteja. sensu, mi querido Carlos, en contrario sensu, se dieron todas estas decisiones de que un peninsular no debe de casarse con uno americano porque dejaba los títulos nobiliarios. Sí, pero y una hija que nació en el nuevo continente, aunque sea de padre y madre duquesos de sangre azul, No tenía- ya no tenían título. Que ya era- Claro, Ya no tenían pero la título. cuestión, sí. Y Hitler y toda esta idea de ellos o de estos otros pueblos de allá que se está ahorita todo controvertido, porque la pureza de que no se deben de mezclar por cuestiones también de carácter no solo ideológico, sino religioso. Claro, pero es que parte de sus normas internas de los pueblos originarios es que ellos entre ellos mismos todo, ¿no? Y al momento de que se separe de algo de ahí, es una cuestión de impureza y para ellos en sus normas internas tiene que ser expulsado, ¿no? Y la mayoría de estas normativas internas de estos grupos tienen esa premisa de la pureza en la cuestión. En México se establece eso, de proteger la pureza. Sí, claro. Es que dentro de los pueblos originarios, es que la protección de los pueblos indígenas, por ejemplo, aquí en México quedan 68 pueblos indígenas, es esa parte de autopreservación. Entonces no es tanto que se mezclen, sino es que sigan teniendo la misma cosmovisión. Por ejemplo, el caso que ponía el doctor Carlos, que se hagan católicos. Esto atenta contra su cultura y se empieza a fracturar. Pero mi estimado Jesús, los chamulas se están convirtiendo al Islam, ni siquiera al catolicismo. ¿Quién está atrás de estos pueblos originarios cuando nuestra idiosincrasia, nuestra historia, es que se estén convirtiendo al Islam? Yo no lo cuestiono, pero también no pertenece
a una idea occidental, Sí. la conversión al Islam. ¿Qué está sucediendo Sí. geopolíticamente en Chiapas en este momento donde los chamulas se están convirtiendo al Islam? Claro. Porque ya saben ustedes que los chamulas son la cuestión del pluriamor, pues Poliamor. del poliamor. Y en el Islam, pues también, o sea, Claro, pero pues, Además, para ser musulmán no se requiere ser árabe, se requiere hacer las prácticas religiosas Claro. de los musulmanes. pero los chamulas se están convirtiendo. Sí. Es que, perdón, sí, ya le entendí al doctor. Lo que pasa, pero esa es la decisión del pueblo. O sea, se están convirtiendo porque es una decisión colectiva del pueblo. Si en este caso, si el pueblo colectivamente, porque es un ente colectivo, no lo decide, si es una persona que se sale, como quien dice, de Huacán, ¿no? Que va a ser expulsado. va a ser expulsado porque es una colectividad. Si la colectividad decide que nos hagamos católicos, no hay ningún problema, porque es su autodeterminación. Es correcto. La cuestión de su libertad para Sí, crecer. pero igual si son comunidades evangélicas y se convierten al catolicismo, te vas. Sí. Y también, o sea, Sí. pero por eso, ¿hasta dónde es el límite a la libre autodeterminación de los pueblos? O más bien, ¿hasta dónde debe de estar el derecho y también la imposición del Estado para determinar estos conceptos de igualdad? Pues todo está en la No de libertad, de igualdad. de igualdad, claro. Pero, ¿cómo decirlo? Primero, quiero decir, cuando me refiero a pureza no hablo de sangre. Aparte de, pero hablo también de ideas, de creencias, de rituales, toda la cuestión de cosmovisión, ¿no? En este ejemplo que dije, en esta comunidad tenía rituales de fumar peyote para hacer sus rituales. Al momento las otras personas que practican otra religión iban en contra, ya no vean bien hacer un ritual con la cuestión de ese peyote. Entonces, la cuestión es, ya, no quiero aclarar ese punto. Sí, sucedió con los españoles cuando llegaron a México Tenochtitlán, que vieron a los aztecas haciendo un ritual en el Templo Mayor. Claro. Y que los mataron por eso, ¿no? La matanza del Templo Mayor, porque no lo vieron como algo normal para ellos, ¿verdad? Pero era la cosmovisión indígena como acto religioso. Claro, y en la cuestión de encontrar una igualdad, pues el Estado, con la cuestión de la Constitución, pues sí prevé ¿sabes qué? Pues sí te protejo la cuestión de tu autodeterminación, pero ¿en qué puntos? ¿No? En las cuestiones, ya habíamos dicho, en cuestiones de convivencia social, en las cuestiones de gobierno, en las cuestiones económicas, en las cuestiones culturales, ¿no? En eso sí es al otorgarte la cuestión es de garantizarte principalmente derechos y tener garantías para respetarte y ejercer sus derechos, ahí hay una cuestión de igualdad, ¿no? Okay. De que falta mucho por trabajar y que en la teoría estamos, me queda totalmente claro. Sí, porque una sociedad en conjunto decide cómo autodeterminarse. Bueno, lo vemos, por ejemplo, con un grupo social, los menonitas, ¿no? Los menonitas que son itinerantes, tienen su idioma alemán bajo se llama el de los menonitas, pero no permite, por ejemplo, en el caso de los menonitas aquí en México, pues que sus miembros se casen con mexicanos, es entre su grupo porque social. Porque perder la pureza. Porque tienen esa cosmovisión. Claro, eso es cuestión de su cosmovisión, sí. a eso me refiero, ¿no? ¿Y cuál será el límite? Pues no vulnerar las cuestiones de derechos humanos de las personas, ¿no? En las cuestiones, vuelvo a lo mismo, en la cuestión de la dignidad, y donde hay una cuestión es de que interviene el derecho positivo, pues es ya la cuestión de comisión de un delito, etcétera, pues no se hace ajeno al Estado. Y es la cuestión de este gran choque, ¿no? Ok. Gerardo, si me lo permites, quisiera comentarles a ustedes y a quienes nos están escuchando que el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco ya tiene las inscripciones abiertas para la licenciatura en Derecho. Aparece en pantallas en los teléfonos, en domicilio, donde ustedes pueden consultar sobre las fechas de la inscripción a la licenciatura en Derecho. Y también recordarles, como siempre, nuestros programas de maestría y doctorado.
Invitarlos también a participar próximamente el mes que entra al curso de oratoria y también al curso sobre liderazgo que vamos a impartir ya próximamente en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Estén muy al pendiente. Y bueno, yo comentar en todo esto, Gerardo, que hemos estado hablando, ¿cuál sería entonces el papel del Estado mexicano para garantizar la libre autodeterminación de estos pueblos? Y también, por supuesto, la libertad no es absoluta. ¿Cuáles serían esos límites? A mí se me hizo muy interesante algunos criterios que estableció Carlos Aceves respecto a la aplicación de los principios que nos da esa causalidad de movimiento para decidir sobre resultados efectivos y verdaderos, los principios de la convivencia humana. Algo que deseen. Sí, de hecho la misma Constitución prevé que los límites, como ya comentábamos, es respetar las garantías individuales, los derechos humanos, y de manera relevante la dignidad y integridad de las mujeres, ¿no? Principalmente. Pero pues también entramos en casos prácticos que no muchas veces, pues esos límites tienen que ser una ponderación, ¿no? Son límites, pero pues son los que igual menciona la propia Constitución. Hoy día hemos visto algunos casos de controversia en relación pues a la libre autodeterminación. Por ejemplo, el conflicto árabe-israelí, ¿verdad? Es un caso que nos podría venir a la mente, en donde la creación del Estado de Israel y las conquistas territoriales emprendidas por dicho país en las guerras de 1948 y 1967 no solo significaron la pérdida de sus hogares y de sus propiedades, sino también la expulsión de su patria y la negación de sus derechos políticos y sociales, fundamentalmente por lo del territorio. Cerca del 60% de la población palestina original se vio obligada a emigrar a los países árabes vecinos, en su gran mayoría en calidad de refugiados, y los que permanecieron se vieron forzados a vivir bajo la ocupación militar de un ejército extranjero, siempre sujetos a la destrucción o confiscación de sus tierras y propiedades, a la detención arbitraria o a la expulsión. Bien, pues esto explica que durante mucho tiempo el movimiento nacional palestino se haya negado a reconocer al Estado de Israel y haya emprendido la lucha armada como medio para recuperar sus derechos, lo cual se tradujo, en el caso de Israel, en una política centrada en el tema de la seguridad ante la necesidad de dar respuesta no solo a la percepción de inseguridad generada por el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, sino también al desafío representado por su entorno árabe. ¿Qué opinan? Pues aquí, porque estamos viendo ese derecho de la autodeterminación, cómo iniciamos esta plática, cómo para constituir una nación no necesita necesariamente un territorio, pero para constituir un territorio un Estado necesita pues como parte el territorio, y aquí con el conflicto árabe-israelí pues ha sido ese gran problema del territorio, ¿verdad? Y la idea histórica de no reconocerle a Israel por parte de Palestina. ¿Hasta dónde llega, pues? Claro, yo me iría más allá de eso. Yo diría en dónde está el carácter del principio, el reconocimiento de la Carta de San Francisco y luego la configuración de la Organización de las Naciones Unidas para establecer el orden en las cuestiones de carácter internacional. Finalmente, Israel es miembro de la ONU, y todos los estados que geopolíticamente en la cuestión hemisférica tienen ahí la cuestión bélica, el derecho a autodefenderse, pero también no tienen la idea de agredir y que tampoco deben de ser agredidos. Yo creo que es un tema muy controvertido, pero que debe de ser analizado desde la
perspectiva también histórica, antropológica e internacional, de todos los intereses que han estado metidos ahí desde 1960, y también de la idea del sionismo, y todo esto que tiene que irse analizando, desmenuzando para llegar a la actualidad. Gerardo, yo creo que ese sería como un tema para otro programa. Y también, es amplio. Y quisiera decirles que así como lo hicimos en este ejercicio de empezar por lo nacional para luego escalarlo a temas de carácter internacional, ese tema también podría ser muy bien analizado en una ocasión, prácticamente a un programa, porque tampoco el federalismo mexicano se ha terminado de establecer todavía por cuestiones de carácter también de territorio. Nosotros tenemos problemas territoriales con Colima. Jalisco tiene problemas territoriales con Nayarit. Es decir, esas controversias todavía de los estados que formamos, los Estados Unidos mexicanos, también tenemos problemas. La península de Yucatán sigue teniendo problemas también de territorialidad con Campeche, y problemas de territorialidad de Yucatán con Quintana Roo, y al norte del país también siguen teniendo problemas los estados por territorio, porque recordemos que nosotros estamos unidos por un pacto federal, pero somos estados autónomos que tenemos que defender nuestro territorio, y curiosamente ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Senado de la República le han querido entrar a los temas de territorialidad entre Jalisco y Colima. Ahora bien, y luego lo escalamos a la cuestión Israel. Claro, Sí, ¿no? cuestión Bueno, yo ahí del mundo. quiero comentar algo nada más. Cuestiones de conflictos entre Jalisco, Nayarit y Colima. Ya existen ahí varias controversias constitucionales en las cuales ya está resolviendo algunos límites. ¿Cuál es la diferencia de la cuestión internacional? Que aquí a nivel nacional esos estados están reconocidos como entidades federativas que tienen ciertos derechos y pueden ejercer ciertos mecanismos de defensa, o cuando hay una controversia, en este caso hay un conflicto, que lo va a resolver. En el caso de Palestina no. En el caso de la cuestión de Palestina, no está reconocido por la mayoría de la comunidad internacional como un estado. Entonces, por consiguiente, las diferentes cuestiones, mecanismos que han querido ejercer, lamentablemente en la cuestión internacional, pues los mecanismos que están los resuelve la cuestión de Naciones Unidas, y las propias Naciones Unidas no reconoce a las cuestiones de Palestina como estado. Entonces, para poder entrarle, primero tenemos que reconocer. Como no te reconozco, entonces por consiguiente todo lo que hagas pues no da. Pero Carlos, era estado. Claro, desde luego. ¿Y quién lo impuso? Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Era un estado. Y después el derecho positivo pasó a ser sus efectos que tengamos como lo que dicen los poderosos. Claro, sí. De hecho, hace días pasados volvieron a someterlos y Palestina era un estado, y Estados Unidos, de los estados permanentes, lo vetó y se salió otra vez. De hecho, de pasar ahorita con esto. Es lo que sucedió con Rusia y Croacia. O sea, realmente hay crímenes de lesa humanidad, y hubo un proyecto y Rusia lo vetó y se acabó. Entonces, esta Organización de Naciones Unidas responde hoy en día a las necesidades internacionales, o habían que replantear a este organismo internacional. Yo creo que sí. Yo creo que en sí las cuestiones sí, pero no es 100% cuestión efectiva, pero es necesaria. Como está hoy en día es necesaria, pero ya hace falta remodelar ciertas cuestiones, porque solo atiende a intereses políticos de algunos países, de los más poderosos. Los cinco, claro, permanentes. Es correcto. Y los demás no están invitados. Sí, una cuestión. Lo voy a decir pero voy a decir como lo siento. Los demás son floreros. Puede ser, ¿no? Sí, pero en efecto, sí, hace falta una cuestión de mejorar una cuestión de las Naciones Unidas. Sería bueno ver en un programa completo el tema de la eficacia del derecho a nivel local y a nivel internacional, ¿verdad? Porque hemos estado viendo que se ha estado violando en diferentes ámbitos del derecho en el mundo, el derecho internacional. Entonces vamos a ver, sería bueno platicar sobre la eficiencia y la eficacia del derecho internacional. Pues ya tenemos el tema del próximo
programa. Muy bien. El próximo programa ya estamos, pero si me permites, para conclusiones. Claro. Para abordar, ya sé que me vas a mandar a conclusiones. Quiero aprovechar las conclusiones. Bueno, en estas conclusiones quiero decirles que el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco está invitando a todos ustedes a la Masterclass sobre Derecho Sanitario, que se iniciará el 13 de mayo del 2024. Las inscripciones están abiertas sobre esta Masterclass, que son 5 sesiones, y ya aparece ahí en pantalla cuáles son los requisitos. También tenemos una sesión muy importante, sobre todo en el tema que tiene que ver con las reformas e iniciativas de reformas a la seguridad social, expectativa para los y las mexicanas. Jueves 25 de abril a las 6 de la tarde los estamos esperando aquí. Es un evento gratuito, es presencial, estará impartiéndolo sobre los retos de las pensiones la doctora María Susana García Soto, y estará acompañada por la doctora Kenia Aguilar Cisneros sobre el procedimiento especial de los conflictos de seguridad social ante los nuevos tribunales laborales. Y miren, este es un tema también muy importante, porque es el tema de las pensiones. Es un tema que tenemos que estar abordando cuidadosamente, porque se refiere al futuro de todos nosotros. Y por otro lado, también decirles que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, va a tener una invitación para ustedes, los esperamos ahí, para abordar el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el cumplimiento de sus resoluciones, en donde estaremos abordando este tema el doctor Carlos Alberto Aceves García y un servidor. Les repito, es el martes 23 de abril a las 8 de la noche. Es un evento presencial, es un evento gratuito, y ya aparece en pantalla el lugar y los datos que nos puedan acompañar. Y por otro lado, no omito que el curso de oratoria está por iniciarse el día 20 de mayo. Estará por iniciar ya el curso de oratoria. Nosotros preponderantemente hemos estado insistiendo en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco sobre las clases de oratoria, porque las reformas que se han dado sobre juicios orales abarcan ya no solamente el factor penal, también está la materia mercantil, la materia civil y la materia familiar, y son habilidades y técnicas que debe tener hoy por hoy cualquier abogado. Hasta aquí mi participación, muchas gracias. Muy bien. Ahora, en el ámbito del tema que estamos planteando, o que hemos planteado el día de hoy, pues quisiera que fuéramos a nuestras conclusiones, y comenzamos ahí con el doctorante, si nos hace favor de dar sus conclusiones. Pues igual mis conclusiones son de que dentro de los límites de la libre determinación de los pueblos, sí se tiene que analizar mucho con la cuestión de la cosmovisión, y no podemos ser como muy tajantes en la cuestión legal, en este caso de si no hacen esto, se les va a sancionar, ¿no? O sea, sí tenemos que verlo desde un ámbito multidisciplinario, porque solamente limitarlo, por ejemplo, a la dignidad o cuestiones así, pues puede quedar como muy ambiguo. Se tiene que analizar y estudiar cada caso para respetarles esta libre determinación de los pueblos. Muy bien, doctor Carlos. Para mí la cuestión de los límites a la libre determinación es que no vaya en contra de la dignidad de las personas, y que en efecto la dignidad puede ser una cuestión subjetiva, ¿no? Y la cuestión de que cuando haya conflictos, pues queda a la cuestión del juez, en una cuestión de una ponderación de derechos, ¿no? Pero, bueno, lo mismo, la cuestión, que sí se garantiza la cuestión de autodeterminación, las cuestiones de su política, la cuestión de su gobierno, las cuestiones de sus creencias, las cuestiones, pero la gran pregunta, como dice el doctor, si cometen actos que vayan en contra del derecho
positivo, o sea, un delito, etcétera, no se le va a aplicar la ley en la cuestión del Estado. Muy bien. Doctor García Murillo. La doctrina Estrada, aplicada en todos los sentidos, la libre autodeterminación de los pueblos. Y como dijo Jesús, cada caso debe de ser analizado. Muy bien. Y como el tiempo no se detiene, hemos llegado al término de la sesión del día de ahora, y gracias por acompañarnos esta sesión, y los esperamos en la próxima sesión, que seguramente va a ser de gran interés para la comunidad. Gracias. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias.